Hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y bienvenido a este nuevo estudio bíblico. Como siempre, primeramente agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder estar nuevamente aquí unidos y reunidos a través de este medio que Él ha provisto. Le damos las gracias y como siempre marchamos adelante perseverando cada día para tratar de hacer su voluntad, para tratar de ser cada día más fieles, más obedientes y poder recibir su palabra, sus enseñanzas a través de estos estudios bíblicos que llevamos a cabo los días miércoles. Así que bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado ahí acompañándonos. Le damos las gracias también a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto pueda marchar adelante y damos gracias a Dios por el ministerio, también pidiendo por nuestros pastores para que el Señor los siga bendiciendo y les siga dando la sabiduría necesaria para que ellos puedan guiarnos y enseñarnos la palabra del Señor. Así que como siempre estamos aquí un miércoles más, una semana más que estamos transcurriendo y agradecidos como siempre con nuestro Señor. Vamos a dar comienzo y vamos a leer un salmo como lo hacemos normalmente y a través de su palabra poder recibir y poder ver el poder que nuestro Señor tiene, la riqueza que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a leer el salmo número 115, Salmo número 115, el cual dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Y esta es la palabra del Señor. Este es uno de los tantos salmos que encontramos escrito aquí mayormente por el siervo David, pero recordemos que siempre inspirados por el Espíritu Santo, y por eso sabemos que esta es la palabra de nuestro Señor escrita, la cual nos guía, nos encamina, nos exhorta, nos enseña, nos aconseja, para que podamos ser personas de bien y ser personas que estamos siendo enseñados y educados de acuerdo a la voluntad y a las leyes y mandamientos de nuestro Señor. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos y gracias por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Estamos muy agradecidos. Y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que bendiga este estudio que vamos a tener, que cada uno de nosotros vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, a recibirla y a principalmente ponerla por obra, ponerla en acción, porque de eso es lo que se trata, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra, nos dice Santiago. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que dirija nuestros pasos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendito seas, te damos las gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor, y tu gran misericordia, Padre. Una vez más, Señor, venimos ante tu presencia con un corazón agradecido, Padre, dándote las gracias por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú bendigas este tiempo, Señor, en el cual vamos a estar reunidos a través de este medio, Padre. Que tu santa palabra en este día nos hable de una forma diferente, Señor, que podamos recibir esas enseñanzas que tú tienes para nosotros, Padre. Que a través de tu palabra, Señor, a través de esta enseñanza salgamos en este día fortalecidos, Padre, y que podamos, Señor, marchar adelante, podamos perseverar, Señor, podamos seguir, Señor,
con la mirada puesta en Jesucristo, Señor, siempre firmes y siempre marchando hacia adelante, Padre. Te agradecemos, Señor, por la palabra que tú nos has entregado en este día, Señor, y pedimos a través de tu Santo Espíritu que Él dirija nuestros pasos, toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y nos dé la sabiduría necesaria para poder recibir esta enseñanza, Padre, que tú nos has dado, Señor. Bendice esta palabra, bendice este tiempo, Padre. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos que están unidos con nosotros, que están acompañándonos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas sus hogares, Padre, que tú, Señor, suplas sus necesidades, que tú los guardes, los protejas y que principalmente, Señor, tú le des la guía necesaria, Señor, para cada situación en la cual ellos se encuentren, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo. Ponemos todo en tus manos. Bendícelo, Padre. Te damos las gracias desde ya, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendito seas, mi Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que como les dije anteriormente, una vez más, estamos aquí en la casa de nuestro Señor para poder seguir adelante y poder recibir su palabra, perseverando y luchando cada día y tratando de ser obedientes a nuestro Señor, de poder cumplir su palabra y poder recibir un poquito más de las tantas enseñanzas que el Señor tiene a través de su palabra. Así que hoy vamos a estudiar su palabra como lo hacemos normalmente. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:18 para dar comienzo a este estudio. Aquellos que tengan su Biblia y nos quieran acompañar, le damos un tiempito para que puedan encontrarlo ahí, primera Tesalonicenses 5:18, el Nuevo Testamento. La palabra del Señor dice así, primera Tesalonicenses 5:18, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta es la palabra del Señor. Estas son las enseñanzas escritas que nos ha dejado Pablo, para que a través de ella nosotros podamos recibir ese empuje, podemos decir, eso que estamos necesitando, esa ayuda que necesitamos, que podamos a través de su palabra recibir esas enseñanzas y esa confirmación que necesitamos para poder marchar, para poder perseverar cada día, porque sabemos que las situaciones hoy en día se están poniendo cada vez peor. Vemos muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Quizás aquí, los que estamos aquí en este país, aún tenemos libertades y tenemos ciertas condiciones de vida que, bueno, nos favorecen, pero debemos de estar preparados siempre, porque no sabemos el mañana, no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros, no sabemos lo que va a suceder en el día de mañana ni en la situación que nos podamos encontrar. Pero a través de su palabra recibimos las enseñanzas para podernos fortalecer y poder entender, comprender su palabra, comprender su voluntad y poder, como dice ahí, como dice esa palabra, dar gracias en todo, cosa que muchas veces se nos hace un poco difícil dependiendo de la situación en la cual estamos viviendo, pero para nosotros no debería ser así. La palabra del Señor nos exhorta a que debemos de dar gracias en todo, siempre, en cada situación que se presenta en nuestras vidas. Dar gracias parece ser un asunto tan sencillo y común que muchas veces no hemos advertido lo que verdaderamente eso encierra o conlleva para con Dios. Amén. ¿Qué es estar agradecido con Dios? Podemos preguntarnos. Normalmente nosotros enseñamos o tratamos de inculcar a nuestros hijos desde pequeño a dar gracias cuando algo se les da o cuando se hace algo por ello, pues eso es lo que nos enseñaron a nosotros y parece ser algo correcto. Amén. El mundo nos enseña a estar agradecidos, a dar gracias a aquellos que nos conceden un favor, una ayuda o hacen algo hacia nuestro favor. Sin embargo, si pensamos bien, jamás daríamos las gracias o estaríamos agradecidos con un desconocido o con aquel que nunca hizo nada bueno hacia nosotros, y menos aún lo haríamos con aquel que nos causó algún daño hacia nosotros o hacia algún ser querido. Amén. Nuestra naturaleza humana siempre nos invita
a estar agradecidos o dar gracias solo a aquellos que han hecho algo positivo hacia nosotros. Nos han ayudado simplemente, se han comportado bien con nosotros o con nuestros seres queridos o familiares. Amén. Eso es lo que nosotros hemos aprendido la mayoría a lo largo de nuestras vidas y principalmente a través de las enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros abuelos, nuestros tíos. Y hemos tratado de enseñarle eso a nuestros hijos, como dije anteriormente, y no es algo que esté mal. Como cristianos que somos, hijos de Dios, tenemos aquí una palabra escrita y la cual debería de ser nuestra guía para cualquier situación que se nos presentara en nuestras vidas. Y ella es la que nos enseña a estar siempre agradecidos y dándole gracias primeramente a nuestro Dios en todo y en cada situación. Amén. La palabra del Señor es la que nos enseña o nos muestra o nos exhorta a que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, en cada situación, dice, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dar gracias a Dios se nos puede volver un poco difícil para nosotros cuando en algunas situaciones, realmente cuando todo marcha bien, cuando nuestra vida está tranquila, sin altibajos o sufrimiento, parece ser fácil dar gracias a Dios, pero el problema es cuando aparecen las adversidades, las pruebas, el sufrimiento. Ahí es cuando si no estamos preparados y verdaderamente en la voluntad del Señor será difícil poder gracias a Dios como su palabra nos los enseña. Amén. La Biblia habla mucho con respecto a dar gracias. La palabra gracias aparece en la Biblia de diferentes maneras y muchas veces escritas. Amén. Entonces, aquí en este libro que hemos leído hoy, Pablo nos anima a dar gracias en todo, como dice él. Y quizás ese sea su encargo más exigente que encontramos ahí, pues dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos ha dejado escrito en Tesalonicenses 5:18, el primer versículo que compartimos. Y él nos anima, nos exhorta, nos enseña, dice, a dar gracias en todo. Entonces, ese es el gran propósito, que nosotros podamos aprender a dar gracias a Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, estar siempre agradecidos con Él. Amén. Dar gracias en todo, ese es el gran reto que podemos encontrar, el gran desafío. Cuando vemos nuestras bendiciones o favores de Dios hacia nosotros, estamos agradecidos con Él por las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y provisto para nosotros o para nuestros seres queridos. Ahí damos gracias con alegría, lo cual resulta fácil y normal de hacer. Amén. Pero lo que nos resulta difícil es darle gracias cuando al parecer no hemos recibido esos favores que esperamos y nuestra situación no es muy positiva según nuestro punto de vista. Amén. Aquí es cuando muchas veces nos encontramos en problemas y no sabemos cómo dar gracias o no sentimos dar gracias, aunque sepamos que debemos de hacerlo. Muchas veces nos cuesta, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos envueltos o estemos atravesando. Como dije anteriormente, cuando todo marcha bien, cuando parece que todo está encaminado, resulta muy fácil levantarse cada día y darle gracias a Dios, darle gracias a Dios cuando Él nos concede algo, cuando recibimos algo. Se nos hace bastante fácil y normal, pero el mayor problema viene a nuestras vidas o muchas veces el desafío viene cuando tenemos que darle gracias a Él en las situaciones adversas, las cuales la mayoría de las veces no las vamos a poder entender. Muchas veces vamos a estar pasando por un momento difícil, un momento adverso, según nuestro punto de vista, como dije anteriormente, porque sabemos que todo lo que Dios pone en nuestras vidas, todo lo que Dios envía es para nuestro bien, pero
ahí es cuando viene la dificultad, y muchas veces, aunque no entiendamos, aunque no se nos sea difícil aceptarlo, debemos de aprender a dar gracias en Dios, porque es lo que Él nos pide a través de su palabra. Amén. Pablo nos dice que debemos dar gracias en todo, como dice ahí, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo, que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, era un siervo al cual el Señor llamó y lo rescató de esa antigua vida que él tenía, en la cual perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, poniéndolos en la cárcel, muchas veces consintiendo hasta su muerte o el maltrato en los cuales ellos se llevaban envueltos. Y Dios lo rescata y lo llama para que le sirva a él. Y Pablo acepta ese llamado y comienza un cambio, una transformación en su vida, en la cual él aprende, como vemos, a dar gracias a Dios en todo, sin importar la situación que él estuviera pasando. Entonces, como vemos aquí, Pablo no estaba hablando en teoría o tratando de darnos una enseñanza sin haberlo vivido, sino que podemos saber que Pablo hablaba por su propia experiencia. Amén. Si leemos los libros, sabemos que Pablo no tuvo una vida fácil, una vida sin problemas, sin situaciones adversas. Podemos decir y podemos saber que Pablo fue desafiado a dar gracias en todo tiempo y situación, pues él sufrió muchas adversidades y situaciones en las cuales tuvo que aprender a dar gracias, aunque muchas veces quizás no fuera lo que sentía o lo que le salía de su corazón. Amén. A través de estos libros que él escribió, podemos saber y podemos ver las distintas situaciones en las cuales él se encontró en dificultades. Sabemos que él fue un náufrago, fue prisionero, fue perseguido, fue golpeado, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, necesidad, peligro de muerte, tantas cosas que él pasó, pero sin embargo, él estaba lleno de acción de gracias a Dios en todas sus circunstancias, en todas las situaciones en las cuales él se encontrara. De manera que cuando Pablo dijo, dar gracias en todo, no hablaba en teoría, sino de su propia experiencia, de dar gracias aún en las situaciones más terribles y difíciles. Amén. Dar gracias en esas situaciones es lo que produce que uno pueda estar gozoso y agradecidos aún en situaciones adversas y difíciles de entender o de comprender. Amén. Tenemos otros versículos en los cuales Pablo nos anima a estar siempre, podemos decir, gozosos, siempre dando gracias a Dios, siempre agradecido con Él por cada situación que Dios enviaba a su vida. Segunda de Corintios 12:10, Segunda de Corintios 12:10 nos dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pablo estaba animando en ese tiempo a estos hermanos de la fe, los cuales eran también perseguidos, como él era perseguido, eran también puestos prisioneros, golpeados, muchos de ellos eran muertos de una forma violenta, y Pablo, que no era ajeno a esas situaciones adversas, aunque él estuviera pasando por esas situaciones, él siempre estaba animando a estos hermanos para que pudieran seguir adelante, para que pudieran perseverar. Muchas de sus cartas en las cuales él le da gracias a estos hermanos y los anima, las escribió desde una celda, desde una cárcel en la cual estaba muchas veces custodiado por soldados, en las cuales estaba prisionero, muchas veces atado con cadenas, pero él nunca dejó de alabar, de dar gracias
a Dios. Todos conocemos la historia de Pablo y Silas cuando fueron cuando fueron encarcelados. Y dice que a la medianoche cantaban salmos y himnos al Señor. Y bueno, cuando sucede como un terremoto y eso son libradas sus cadenas y después sabemos todo lo que sucedió. Pero ellos, estando prisioneros, no dejaban de alabar a Dios nunca, estando en hambre, estando perseguidos, encarcelados, golpeados, él siempre estaba gozoso y él siempre estaba tratando de animar a esos hermanos que estaban pasando por la misma situación que él. Y así es la palabra del Señor hoy en día. Quizás en estos momentos no estemos pasando una situación adversa, quizás algunos sí estén pasando una situación adversa, pero para aquellos que no estemos pasando, el Señor nos anima y nos exhorta de que debemos de prepararnos para esas situaciones y debemos de estar siempre preparados para poder dar gracias a Él en todo. Y aquellos que están pasando una situación difícil, Dios en estos momentos los anima a través de esta palabra para que sean fuertes y puedan estar agradecidos con el Señor sin importar lo que esté sucediendo en su vida. Como vemos aquí en 2 Corintios 12:10, el que leímos recientemente, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Por ese amor hacia Cristo, reconociendo lo que Él hizo por nosotros, recibimos las fuerzas para gozarnos y sentirnos agradecidos en las adversidades. Y esas adversidades que muchas veces intentan debilitarnos son las que nos hacen más fuertes. Amén. El dar gracias a Dios en todo nos fortalece y nos anima a marchar adelante, a perseverar siempre firmes, siempre luchando y siempre agradeciendo a nuestro Señor sin murmurar en contra de Él, sin cuestionar a Dios por qué esta situación me está sucediendo, por qué esta situación ha llegado a mi vida. Su vida y sus enseñanzas, la vida y las enseñanzas de Pablo nos muestran que es posible dar gracias genuinamente y de corazón a nuestro Señor en medio de situaciones complicadas. Amén. Pero podemos preguntarnos cómo lo hizo y cómo podemos hacerlo nosotros. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Pablo nos da otro versículo que también nos puede animar, nos puede ayudar o nos va a servir en esas situaciones, como dije anteriormente, en las cuales estemos pasando o estemos por pasar, que de seguro situaciones adversas se van a presentar en nuestras vidas, aunque en estos momentos no están sucediendo, de seguro van a llegar a nuestras vidas. Dice Efesios 5:20, dice así: dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como podemos ver aquí, la enseñanza de Pablo es dar gracias a Dios, no tan solo en los buenos tiempos, sino también en todo tiempo. No solo por las cosas buenas, sino también por todas las cosas, es hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquel al cual debemos la oportunidad de ser salvos hoy en día, pues Él es el que pagó el precio de nuestros pecados y nos dio la oportunidad de tener esa promesa de vida eterna que el Señor nos ha hecho a través de ese sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Es que hoy nosotros estamos aquí reunidos llevando adelante un estudio bíblico, y nada más que por eso, no es por nuestras propias fuerzas ni por propias ganas, sino que es por aquel que nos llamó y nos dio la oportunidad de tener una nueva vida, una promesa en la cual confiamos y creemos y marchamos adelante perseverando cada día. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos y podemos reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, eso nos ayuda a estar agradecidos siempre a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos decía Pablo en Efesios. En los evangelios
hallamos ejemplos maravillosos de Jesús dando gracias a Dios. Amén. Amén. A menudo lo vemos dando gracias al Padre por la provisión básica del alimento y también por escuchar sus oraciones. Pero la Escritura también nos muestra cómo Jesús daba gracias y hablaba en las situaciones y alababa a Dios en las situaciones más adversas. Amén. En nosotros mismos es probable que seamos mal agradecidos, lamentamos muchas veces nuestra situación y nos quejamos ante Dios y ante todos. Pero mientras le sirvamos a aquel que da gracias, es decir, al Señor Jesucristo mismo, quien vive en nuestro espíritu, somos unidos a Él de forma práctica. Estamos en Él, no en nuestra vieja persona quejumbrosa. Es aquí que experimentamos el hecho de que su persona es nuestra persona y que su vida, que da gracias, es nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Él y podemos ver y entender cada una de esas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó escrita, podemos también, así como Él daba gracias en las situaciones adversas y difíciles, nosotros también podemos aprender a dar gracias en esas situaciones, como dije anteriormente, que muchas veces no son para nada agradables hacia nosotros, sino que muchas veces tratan de esas situaciones de desanimarnos, de desalentarnos, de hacernos perder el entusiasmo y hacernos volver atrás, pero esa nunca ha sido la intención de Dios. Recordemos que cada cosa, cada situación que viene a nuestra vida, viene porque Dios lo permite, y si Dios lo permite no va a ser para nuestro mal, sino que va a ser para nuestro bien, ya sea para nuestro crecimiento, ya sea para nuestra ayuda, ya sea para cambiar nuestra forma de amar a nuestro Señor, ya sea para que podamos aprender a verdaderamente estar siempre agradecidos con Él, como dije anteriormente, sin importar la situación que se nos presente a nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos y sabemos que nuestra propia naturaleza, en nuestra propia naturaleza se nos vuelve muchas veces difícil estar agradecido siempre con Dios. Lo dije anteriormente, en las situaciones que se presentan agradables, que se presentan en las cuales nos encontramos bien, es fácil, pero cuando vienen esas pruebas, esos desafíos, se nos hace un poco difícil. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de aprender a estar agradecidos siempre con nuestro Señor. Amén. Vivimos y actuamos en la persona de Cristo, en nuestro espíritu, y disfrutamos su vida en nosotros. Entonces, nuestras oraciones espontáneamente están llenas de alabanza y gracias a Dios por todas las cosas y situaciones que a diario se nos presentan. Alabar a Dios en esas situaciones es una forma de dar gracias a Dios por todo y estar preparado para cualquier situación que se nos presente, ya sea adversa o favorable, y tener un espíritu de agradecimiento hacia Dios sin condiciones hacia Él y hacia los demás. Cuando sabemos agradecer a Dios, sabremos también agradecer a nuestros semejantes sin importar la situación o sin importar lo que estén haciendo hacia nosotros o sin importar lo que esté viniendo a nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios sabemos que está llena de enseñanzas, las cuales nos fortalecen, nos animan y nos enseñan a que no solo nosotros pasamos por situaciones adversas y difíciles. Cada uno de los siervos de los cuales Dios usó en distintos tiempos, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sabemos que pasaron por distintas pruebas, distintas dificultades, y ellos aprendieron a dar gracias a Dios. Muchas veces fallaron, muchas veces murmuraron, muchas veces dudaron, pero sabemos que al final Dios pudo usar a cada una de esas personas de acuerdo a la voluntad y la forma que Él debía de usarlos. Muchas veces el Señor necesita cambiar cosas que hay en nuestras vidas para poder usarnos de la manera que Él desea hacerlo. Sé que cada uno de nosotros tenemos
que dar testimonio del Señor, ya sea a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, y muchas veces a personas que quizás no conocemos y nos encontramos por ahí. Entonces, el Señor es quien tiene que moldear nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos nosotros compartir eso que el Señor ha hecho con los demás, o poder mostrar un buen testimonio hacia aquellas personas que muchas veces nos agreden o tratan de hacernos mal o de burlarse porque le servimos a nuestro Dios. Nosotros debemos de ser un ejemplo para cada uno de ellos y nunca reaccionar de una forma negativa, sino estar siempre agradecidos con Dios y siempre tratando de mostrar el amor de Dios hacia los demás, ese amor reflejado en nosotros. Amén. Tenemos una historia, podemos decir, un relato bíblico de una persona que fue fiel a Dios y que también pasó por situaciones adversas y difíciles, en las cuales muchas veces quizás se le complicó, se le hizo duro, pero él siempre estuvo agradecido con Dios sin importar lo que estuviera pasando en su vida. Vamos a ir a leer un poquito el libro de Job, un libro conocido por todos, en el cual Dios lo puso, podemos decir, a prueba, o quizás a través de su testimonio Dios quiso mostrarle a otras personas. Bueno, primeramente quiso mostrarle a Satanás, como todos sabemos si leemos bien el relato, pero también a través del testimonio de él tocar a otras personas. Y este libro es un libro que muchas veces nos ha ayudado cuando nos hemos encontrado en situaciones difíciles y no podemos comprender qué es lo que está sucediendo. Dice Job 1:1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Un varón perfecto, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice su palabra aquí cuando comienza el libro de Job. Como tal, nosotros podemos pensar y esperar que a este hombre no le suceda nada mal o adverso. Sin embargo, vemos que ni él, siendo un varón perfecto, recto, temeroso del Dios y apartado del mal, estaba libre de la adversidad, estaba libre de la prueba, estaba libre de la aflicción. Amén. Job 1:13 al 22, para leer un poquito el relato y entender lo que sucedió, dice así. Job 1:13 al 22 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Cuando leemos este libro, en los versículos anteriores, relata que Job era un hombre rico, era un hombre poderoso al cual Dios lo había bendecido, y tenía hijos.
Y cuando leemos este relato, vemos todo lo que le sucedió, podemos decir, en un abrir y cerrar de ojos. Todo fue en un momento en el cual Job pierde todos sus bienes, todos sus criados, sus ganados, pierde todo lo que tenía y también pierde hasta sus propios hijos. Pero jamás vemos a Job que le recrimine algo a Dios. Dice el 20, entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Esta situación tan terrible y adversa sería probablemente difícil de soportar y sobrellevar para cualquiera de nosotros. Amén. Job acababa de perder todos sus bienes y todos sus hijos y sin embargo él no murmuró contra Dios. Él lo adoró en acto de agradecimiento. Él no salió a ver si era verdad esta situación adversa, solo se postró y adoró a Dios. Amén. Cuando reconocemos que no somos dueños de nada, que nada de lo que creemos poseer es nuestro y que Dios tiene el poder y el control para hacer y deshacer de acuerdo a su voluntad, podremos dar gracias a Dios en todo y siempre. Amén. Cuando aprendemos a vivir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, recibiremos la paz necesaria para sobrellevar cualquier situación y estar siempre agradecidos con Él. Amén. Cuando leemos este libro, aquellos que lo han leído más hacia adelante, vemos cómo luego Job es atacado por una enfermedad y está a punto de morir y sufre mucho y muchas veces habla con Dios y bueno, vemos cómo él nunca murmuró en contra de Dios, más allá de que fue animado por su propia esposa y por sus amigos a que abandonara todo y maldijera a Dios, pero él nunca lo hizo. Él le servía a un Dios, él era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero él era así con Dios porque él había aprendido a amar a Dios y no era así con Dios por todo lo que Dios le había dado. Muchas veces nosotros nos aferramos demasiado a aquellas cosas que Dios nos da y nos olvidamos que Él es el dueño de cada cosa que nosotros tenemos, ya sea nuestra familia, nuestros hijos, esposa, nuestros bienes materiales. El Señor provee para nuestras vidas, el Señor nos da podemos decir, a nuestro cuidado ciertas personas, esposas, hijos, para que nosotros proveamos para ello y para que nosotros seamos de ayuda tanto en lo material como y principalmente en lo espiritual. Pero muchas veces pensamos que todas esas cosas que Dios que tenemos nos pertenecen a nosotros y no nos damos cuenta que esas cosas son de Dios y Dios por su amor, por su misericordia nos ha prestado esas cosas. Y muchas veces sucede como sucede aquí, que bueno, perdió las cosas, todos los bienes que tenían, hasta perdió sus propios hijos. Podemos nosotros leer y ver este libro y decir que esto fue algo terrible lo que a él le sucedió y como dije anteriormente, espero que a nadie de nosotros nos suceda porque sé que sería difícil soportar quizás perder las cosas materiales, no sería tanto, pero perder a sus hijos, la familia es algo un poco más difícil en las cuales debemos de estar muy bien preparados y muy bien en la voluntad del Señor para poder soportar esas cosas porque sabemos que sería bastante difícil y nosotros debemos de estar preparados para todos porque no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, no sabemos si mañana nos vamos a levantar, no sabemos dónde vamos a estar en el día de mañana, dónde van a estar nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos. Y debemos de estar preparados, aunque muchas veces lo pensemos y lo veamos como algo imposible, como algo difícil. Recordemos que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar, no nos va a poner sobre nosotros más de lo que podamos soportar.
pero cuando nosotros estamos preparados para poderle dar gracias a Él en todo, en cada situación, en cada momento, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Sabemos que si nos encontramos en una situación de esa, Dios va a proveer la ayuda necesaria para que nosotros podamos sobrellevar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos sentir esa gracias hacia Dios cuando nos levantamos bien, como cuando no nos levantamos bien, cuando estamos sanos, como cuando estamos enfermos, como cuando recibimos una bendición o un favor de Dios, como cuando no lo recibimos, cuando tenemos a nuestros seres queridos o cuando perdemos un ser querido. Esas son cosas que muchas veces nos entristecen, nos cambian el ánimo, pero no debemos de por eso murmurar contra Dios, sino darle gracias en todo y en cada situación. Tenemos un versículo muy conocido, el cual es Romanos 8:28, el cual lo nombramos muchas veces y ha servido de mucha ayuda para nosotros, el cual dice Romanos 8:28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Como vemos, comienza el versículo diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios. Cada uno de nosotros sabemos qué implica amar a Dios, qué encierra amar a Dios. No es solo decirlo, no basta solo con confesarlo, sino que es algo que nosotros debemos de mostrar con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser. Y dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada que suceda en nuestras vidas que pueda venir hacia nuestro mal. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito para Dios, y de acuerdo a eso el Señor nos moldeará y nos preparará para que podamos recordar que todas las cosas y todas las situaciones nos ayudan para nuestro bien. Amén. Cuando verdaderamente amamos a Dios, no hay ninguna situación que provenga de Él que nos pueda causar daño. Amén. Solo el enemigo, el pecado, la desobediencia o la separación de Dios puede traer consecuencias tristes y fatales para nuestras vidas. Pero mientras permanezcamos dentro de su voluntad y su guía, estaremos preparados para dar gracias a Dios en todo, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia que se presente en nuestras vidas. Amén. Y ese podemos decir, esa es la forma en que nosotros podemos aprender a dar gracias a Dios, cuando nosotros aprendemos a verdaderamente amar a Dios, cuando vemos cada cosa que Dios ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo, cuando vemos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, cuando vemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros enviando a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados, ese precio que nos tocaba pagar a nosotros porque nosotros fuimos los que desobedecimos a Dios, los que nos apartamos, los que nos separamos de Él. Él siempre proveyó lo necesario para nuestras vidas, Él siempre trató de estar unidos a nosotros, Él siempre trató de que el hombre lo adorara, que el hombre le fuera fiel. Él siempre, como dije anteriormente, todo lo que tenemos proviene de Él, ya sea el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos, nada lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas, sino que ha sido provisto por Él desde un principio. Pero nosotros hemos sido desagradecidos con Él, y solo cuando venimos a los caminos de Él, cuando reconocemos y entendemos ese amor que Él tiene hacia nosotros, podemos comprender y podemos cambiar nuestra vida y comenzar a agradarle a Él, comenzar a servirle, comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Y ahí es cuando Él, a través de las situaciones, nos prepara para que podamos estar preparados para dar gracias en todo momento y en toda situación. Amén. Cuando vamos a este versículo, 1 Tesalonicenses 5:18,
Leemos desde el 16, el cual dice, 1 Tesalonicenses 5:16, está siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entonces, podemos decir secretos para dar gracias en todo momento y en todo tiempo, es orar sin cesar, estar siempre gozosos, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinando todo, reteniendo lo bueno, absteniéndonos, apartándonos de toda especie del mal. Amén. Entonces, Pablo, a través de su palabra, no solo nos decía lo que teníamos que hacer, sino que nos da la solución de cómo debemos de hacerlo. Y como dije anteriormente, cuando nosotros nos entregamos al Señor, lo buscamos y tratamos de vivir de acuerdo a su voluntad o sus propósitos, el Señor provee para nosotros la solución a cada problema o cada situación que se nos presente en nuestras vidas. El Señor nos pide que demos gracias en todo, pero el Señor provee los medios para que nosotros podamos estar preparados para dar gracias en todo momento, en toda situación, en toda situación en la cual nosotros nos encontremos rodeados sin importar si lo que está sucediendo a nuestro alrededor es algo favorable o, como dije anteriormente, desfavorable desde nuestro punto de vista, porque recordemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces nada de las cosas que vengan a nuestra vida, aunque muchas veces parezcan malas o negativas, si vienen de parte de Dios, siempre van a ser para nuestro bien, ya sea para nuestro crecimiento, ya sea para nuestra relación con Dios, ya sea para aumentar nuestra fe, ya sea para que Dios pueda usar nuestro testimonio con aquellas personas que aún no lo conocen, ya sea para que a través de lo que nosotros podamos mostrar o de la forma en que nosotros podamos estar agradecidos con Dios, pueda el Señor tocar a otras personas que están necesitadas y apartadas de Él. Amén. Y ese creo que es el gran propósito del Señor en cada situación en la cual se nos presenta a nuestras vidas. Así como el Señor nos amó a nosotros y entregó a su Hijo por nosotros y nos llamó y nos rescató, así quiere llamar y rescatar a cada una de esas personas que están perdidas. Y el Señor necesita usarnos, el Señor necesita que nosotros seamos un puente hacia esas personas que están necesitadas. El Señor puede hacerlo sin nosotros, pero qué bueno que el Señor nos pueda usar para llegar a esas personas que están necesitadas, que están pasando por una situación adversa o difícil y no saben cómo sobrellevarla. Así que aquellos que conocen del Señor, aquellos que están viviendo de acuerdo a su voluntad, qué bueno que hoy hayan tenido la oportunidad de escuchar esta palabra, así como yo tuve la oportunidad de recibirla y poderla compartir con ustedes. Y aquellos que no conocen del Señor, aquellos que aún no tienen una esperanza, queremos decirle en este día que hay una esperanza, hay una promesa. Solo depende de cada uno de nosotros. El Señor no nos va a obligar a hacer nada que no quieramos. El Señor nos hace la invitación y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Así que los invitamos a aquellos que aún no conozcan del Señor. Este es un buen momento para comenzar y comenzar a buscar de Él, y de seguro no se van a arrepentir, porque hoy en día nos damos cuenta de todo lo que nos estábamos perdiendo, hoy en día nos damos cuenta hacia dónde íbamos, hoy en día nos damos cuenta de la forma que estábamos viviendo, cuando anteriormente, sin conocer a Dios, no nos damos cuenta si seguíamos viviendo de la misma
manera, pero queremos decirle que hay una mejor manera de vivir, hay una mejor manera de tener una esperanza y hay una promesa que el Señor nos ha hecho, a la cual nos aferramos y luchamos y perseveramos cada día, sin importar lo que esté viniendo a nuestras vidas, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Nos mantenemos firmes, agradecidos y dándole gracias a Dios en todo, por todo y en todo. Amén. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes. Este era el estudio que teníamos para el día de hoy y como siempre esperamos y sabemos que el Señor ha hecho algo nuevo por nosotros, nos ha entregado algo nuevo o nos ha animado o fortalecido nuestra fe para poder subir ese escalón que necesitamos subir, para poder aumentar nuestra fe, para poder crecer y acercarnos un poquito más a Él. Así que gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que a través de su Santo Espíritu Él pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y que podamos recibir lo que verdaderamente quería entregarnos en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, mi Señor, por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar y recibir tu palabra, Señor. Venimos ante ti, Padre, con un corazón agradecido, Señor, pidiéndote, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tome el control de nuestras vidas, Señor, tú obres y te manifiestes, Señor, y que tú, Padre, a través de tu santa palabra y tus enseñanzas, Señor, tú toques, moldees nuestro corazón, nuestra mente, cambies nuestra forma de pensar, Señor, y nos des, Padre, esa esperanza, Señor, que necesitamos para poder marchar adelante, que tú aumentes nuestra fe, Señor, y que a través de estos estudios, Padre, podamos renovar, Señor, nuestra vida y podamos entender y comprender un poquito más de tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, por estas enseñanzas, Padre, estos libros que tú nos has dejado escritos, Señor, y estas enseñanzas de tu siervo Pablo que hemos usado en este caso, Señor, para que a través de lo que él vivió, pasó y nos enseñó, podamos también nosotros fortalecernos y estar preparados para esos momentos en los cuales se nos hará difícil darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú proveas los medios necesarios, Señor, y nos dé la sabiduría que necesitamos, Padre, para poder y entender y comprender, Padre, que sea lo que sea nuestras vidas, estando dentro de tu voluntad, Señor, será para nuestro bien, Padre. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Padre, que han estado acompañándonos hoy, en este día, Señor, a través de este medio, Padre. Te agradecemos, Señor, y te pedimos por la vida de ellos, Señor, y cada situación, Padre, que haya venido a su vida, que estén pasando, Señor, la ponemos delante de ti, Padre, porque tú sabes y conoces nuestras necesidades, Padre. Bendice, Señor, este tiempo, bendice este momento, Padre. Gracias por cada uno de los que nos estuvieron acompañando, Padre. Te pedimos, Señor, por el ministerio, Padre, por las distintas necesidades que tenemos, Padre. Sabemos que tú vas a suplir, Padre, las ponemos en tus manos. También te pedimos por nuestros pastores, Señor, que tú los ayudes y los sigas fortaleciendo. Y gracias te damos por nuestros hermanos, Padre, que han trabajado detrás de las cámaras de sonido para que esto sea posible, Padre. Te agradecemos una vez más. Nos encomendamos en tus manos, Padre, para que tú nos sigas guiando, ayudando, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, podamos fortalecernos, Señor, y entregarnos más y más a ti. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús, Padre, que tu santa voluntad se lleve a cabo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Gracias a nuestros hermanos que han trabajado y como siempre, gracias a todos aquellos que de una forma u otra siempre están apoyando el ministerio. Como saben, si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos aquí a partir de las 5 con las puertas abiertas, así que los invitamos, todos los que puedan llegar son bienvenidos, que el Señor los bendiga. Amén y amén.